Bien, la generación del 50. ¿Qué es la generación del 50? ¿Cuáles son las, las nuevas temáticas, las características de la literatura en el Perú del 50? Ya, para eso nos remontamos primero a la década del 50 en la ciudad de Lima, los años 50. A ver, por historia, ¿quién gobernaba el Perú a inicios del 50? Hay una pista, fue un militar que gobernó 8 años. A su gobierno le llamaron el 80. Leguía. Muy bien. Manuel Odría, exacto, que entra a gobernar con este famoso discurso, con este lema: salud, educación y trabajo. Esa era su ley, ¿no? Salud, educación y trabajo. De tal modo que Odría, pues, planifica modernizar la ciudad, planifica construir grandes colegios, grandes hospitales, el Estadio Nacional, la Vía Expresa. Lima comienza entonces este proceso de modernización, ¿no? ¿Sí? En esa época se van a construir pues las grandes unidades escolares, ¿no? El Melitón Carvajal, el Alfonso Ugarte, el Ricardo Bentín, el Hipólito Unanue, donde estudió Cachín, ¿no? El Labarte, grandes colegios. Yo estudié en el colegio Melitón Carvajal de Lince, que era un colegio enorme, ¿eh? Habían miles de alumnos. Me acuerdo que en quinto año había quinto A, B, C, D, E, F, G, y daba la vuelta, quinto A1, quinto A2, quinto A3, así inmenso, ¿no? Albergaba miles de estudiantes, ¿no? Se construyen también los hospitales del seguro, grandes avenidas, grandes edificios. Lima comienza a modernizarse, ¿no? Pero ¿qué pasaba en las provincias? Las provincias estaban en el olvido, pues como siempre en esa época, ¿no? En esa época, en provincias no había oportunidad de progresar, no habían pues colegios, no habían hospitales, ¿no? El campesino era pues desvalorado, por un saco de papa le querían pagar 1 sol, 2 soles, y como en Lima había oportunidad de trabajo, de educación, sucedió algo inevitable. Se produce la migración del campo a la ciudad. Este campesino que estaba empobrecido, que estaba olvidado en el mundo andino, viene a la gran capital, ¿sí? Entonces este va a ser el fenómeno importante en este periodo, chicos. La migración del campo a la ciudad. En esta época del 50 se produce la gran migración, de tal modo que Lima va a ser conquistada por cientos, miles de migrantes que venían a la capital en búsqueda de progreso, en búsqueda de una vida mejor, ¿no? La migración fue tan acelerada, tan descontrolada, pues que esto provocó una serie de cambios y problemas en la ciudad. Claro, Lima se va a superpoblar. Eran en ese tiempo más o menos 6.000 habitantes y en un par de años pasamos a ser más de 5 millones. Se llenaron las quintas, los solares, los callejones, no había lugar para todos, los terrenos urbanizados eran carísimos. Entonces los migrantes comenzaron a invadir las zonas más alejadas de la ciudad, las zonas periféricas. Y así aparecieron las famosas barriadas, las barriadas, que en ese tiempo eran invasiones hechas de palos y esteras, en arenales o en los cerros. Claro, en esa época se poblaron los cerros, ¿no? Y Lima cambia drásticamente, ¿no? Lima deja de ser pues la ciudad jardín, la ciudad de los reyes, esa Lima criolla, esa Lima de los valses, cambia por una Lima que ahora está conquistada por migrantes, una Lima de las barriadas, Lima de los cerros, y surge la cultura, posteriormente la cultura chicha, y la música chicha, ¿no? Y aparece este gran personaje, Lorenzo Palacios, el famoso chacalón, ¿no? Que compone una melodía mezclando pues ritmos, ¿no? El rock con el huayno, con la cumbia, y nace la chicha, y nace esta famosa melodía que va a ser como un himno para los migrantes provincianos, ¿no? Esta canción que muchos de repente han escuchado, soy un muchacho provinciano, ¿no? Que me levanto muy temprano para ir a trabajar.
famosa melodía, ¿no? Que representa pues justamente el sentir del migrante en esa época. A ver, acá. Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos, le canta Chacalón y la nueva crema. Ataja, mi hombre. Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni rojo ni me ladre, solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar. Busco una nueva vida en esta ciudad, donde todo es dinero y hay maldad. Con la ayuda de Dios sé que triunfaré, y junto a ti mi amor feliz seré, oh, 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 feliz seré, oh, oh, oh. Una nueva vida en esta ciudad, donde todo es dinero y hay maldad. Con la ayuda de Dios sé que triunfaré, y junto a ti mi amor, de feliz seré. Soy un muchacho provinciano. Bien, esa fue la melodía que se generó luego de la migración. Y cuando los muchachos subían a los micros, escuchaban "Soy un muchacho provinciano, me levanto muy temprano", decía, esa es mi canción, decían, ¿no? Claro, porque Lima, después de la migración, va a estar pues conquistada por migrantes. Más del 80% de la población limeña serían pues migrantes provincianos, ¿no? Que tuvieron que sufrir, tuvieron que luchar y trabajar para darle pues una vida mejor a sus siguientes generaciones, ¿sí o no? ¿No? Bien, entonces nace así un nuevo tema para la literatura, el tema de la barriada y el tema del migrante en la ciudad. ¿Ya? Entonces se forma la famosa generación del 50, ya que es un grupo de escritores, poetas, narradores, intelectuales que van a hablar acerca de la ciudad, ¿no? Que van a publicar obras en la década del 50. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a la literatura del 50? Ya, a ver, hagamos la descripción. Primero, la literatura en el 50 va a enfocar un nuevo escenario. El nuevo escenario va a ser la ciudad, ¿ya? O sea, se desarrolla el tema urbano. El tema urbano, el tema de la ciudad. En la etapa anterior, chicos, en el indigenismo, ¿cuál era el escenario de las obras indigenistas? ¿Ah? En la etapa de indigenismo, ¿cuál era el escenario típico? ¿No? La sierra peruana. Claro, la sierra, ¿no? Los Andes del Perú. Ahora el nuevo escenario es la ciudad de Lima. Y principalmente se va a enfocar el mundo de la barriada, de estos ambientes urbanos marginales que se forjaron en la ciudad y que luego darían paso a los distritos actuales, ¿no? De los conos, ¿no? Del norte, del sur, del este, ¿no? ¿No? El nuevo protagonista de la literatura será precisamente el migrante provinciano, el migrante que viene a Lima buscando el progreso, buscando trabajo, buscando prosperar. Pero este migrante pues va a enfrentar muchos problemas, muchas dificultades. ¿Qué problemas crees que afectaron a los migrantes en esos tiempos? Discriminación. Por un lado, discriminación. Claro, el criollo limeño lo va a ver como un invasor, lo va a discriminar, ¿no? Que se regrese a su tierra, ¿no? ¿Qué más?
¿Tienen un lugar adecuado para vivir? No. Por eso No, que invadieron arenales, cerros, ¿no? Porque no había espacio para todos y los terrenos eran carísimos, pues, ¿no? ¿Había trabajo para todos? Bueno, la mayoría trabajaba en obras de construcción, pero otros estaban desocupados, ¿eh? En esa época en que Lima se llenaba de edificios, hospitales, colegios, los que trabajaban allí eran mayormente migrantes provincianos. No los limeños eran vagos por naturaleza. Los que iban a cargar cemento, concreto en lata, llenar techos, eran los migrantes provincianos. Pero no todos tenían trabajo, ¿no? Entonces había falta de trabajo, no había lugar donde vivir, había discriminación. Y ellos tenían que lucharla para poder surgir en la ciudad, ¿no? Como dice la canción de Chacalón, ¿no? Entonces el migrante enfrentó muchos problemas en esta época. Pero te estoy hablando pues de una época ya pues hace más de 70 años, ¿no? Cuando el migrante pues era pobre y sufrió. Actualmente esa realidad pues ha cambiado, ¿sí, no? El migrante con el tiempo comenzó a prosperar, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los negocios o trabajando, ¿no? Y, y con el tiempo cambió la situación del migrante. Claro, sus hijos comenzaron a estudiar, ¿no? Comenzaron a ir a la universidad, ¿sí o no? A San Marcos, a la uni, y comenzó a cambiar la situación, ¿sí o no? Claro, ¿no? Claro. O se dedicaron a los negocios, se dedicaron al comercio, y actualmente pues muchos tienen negocios, ¿no? En Gamarra, son también algunos los reyes de la papa, o hasta tienen su flota de combis, ¿sí o no? Y ya no viven en un cerrito, ¿sí o no? En una invasión, sino ya se han acomodado mejor. Pero para que suceda eso, los primeros migrantes tuvieron que sufrirla, sacrificarse prácticamente, ¿sí? Para que sus descendientes tengan una vida mejor. Que es la historia de muchos de nosotros, chicos, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces, aquí se habla del migrante que enfrenta muchas dificultades en la gran ciudad. Ahora, los autores de esta generación van a reflejar en sus cuentos, en sus novelas, una visión crítica de la ciudad. Cuando digo crítica me refiero a una visión negativa, una visión incluso terrorífica de la ciudad. ¿Cómo ve el migrante a la gran ciudad? Lo ve pues como algo desconocido, algo nuevo, algo que resulta incluso amenazador. La gran ciudad les parecerá un monstruo que los quiere devorar, ¿sí? ¿No? Entonces, en las obras se menciona a Lima como un monstruo. Si tú lees el cuento El niño de junto al cielo, el niño provinciano dice que Lima es una bestia de 1.000.000 de cabezas que lo quiere devorar, ¿no? O si lees el cuento Los gallinazos sin plumas, dice que Lima es una mandíbula gigante que abre su boca para tragarse a los provincianos, ¿no? Entonces, esas metáforas revelan una visión crítica de la ciudad. Bajo la mirada del migrante, Lima aparece como un monstruo amenazador que los quiere devorar, ¿no? Además, en esta época no solamente nos van a hablar de migrantes en la ciudad, que vienen de provincias a la ciudad, sino que van a hablar de la clase media en la ciudad. O sea, no ricos, tampoco pobres, pero que también van a padecer. La clase media que intenta prosperar, que intenta ascender en esta época de modernización, pero que no lo logra, ¿sí? Claro, esta prosperidad, esta modernidad, no beneficiaba a todos, sino a una minoría, ¿no? Y las clases medias no surgen o no logran desarrollarse en esa época. Te va a haber frustración de la clase media. Y eso se va a notar en los cuentos, sobre todo en los cuentos de Ribeiro. Vemos personajes de clase media que intentan ascender y que no lo logran. Bien, algo más, chicos. En esta etapa van a haber varias tendencias literarias. Lo más resaltante fue la literatura urbana, llamada también neorrealismo. ¿Ya? El neorrealismo es el realismo urbano. Es la literatura que describe de manera realista la vida en la ciudad, ¿correcto? Pero junto al neorrealismo se desarrolla también el neoindigenismo, ¿ya?
el nuevo indigenismo. O sea, se continúa tratando el tema andino, pero usando técnicas de la novela moderna, ¿ya? Recursos modernos. Por ejemplo, destaca en esta época el escritor Manuel Escorza. En los años 50 publica su novela Redoble por Rancas, ¿no? Donde habla del mundo andino, pero usando técnicas más modernas. Usa el realismo mágico, hay flashback, saltos en el tiempo, ¿no? Entonces eso ya es algo más moderno, ya no es el indigenismo tradicional, ¿ya? Entonces, en los 50 también se desarrolla el neoindigenismo. Y otra tendencia más es el relato fantástico, ¿ya? En menor cantidad, menor proporción, pero se va a cultivar la narrativa fantástica, ¿no? O sea, obras donde ocurren cosas que se salen de lo normal, situaciones que rompen las leyes físicas, ¿no? ¿Ya? Y ahí destacan autores como Luis Loaiza y el mismo Julio Ramón Ribeiro, que trabaja tanto el neorrealismo como el relato fantástico, ¿no? Y entonces lo predominante en esta época es el tema urbano y la visión de las barriadas. Ya, ojo, no se olviden, amigos, estos datitos adicionales. Antes que aparezca la narrativa urbana del 50, hay un precursor. El precursor es el escritor José Díez Canseco, ¿ya? Que en la década de los 30, los años 30, publica un libro titulado Estampas Mulatas, donde ya comienza a hablar de la ciudad, ¿ya? Habla de personajes afroperuanos de la ciudad de Lima. Acá hay un cuento muy conocido, un cuento clásico, conocido como El Trompo, el cuento El Trompo, que de repente algunos lo han leído, lo han escuchado. El Trompo, la historia de un zambito llamado Chupitos, le decían Chupitos, ¿no? Que jugaba al trompo con un grupo de palomillas en las faldas del cerro San Cristóbal en Lima, ¿no? ¿Ya? Habla del trompo, el mundo del trompo. Ese cuento me hace acordar mi infancia, cuando jugaba también yo al trompo con mis amigos en el barrio, ¿no? Cuando jugábamos a quiñar los trompos, a carreras de trompos, hacíamos trucos con el trompo, ¿no? La voladita, qué recuerdos, ¿no? Ahora eso ya es historia, ¿ya? ¿Quién juega al trompo? Con esos trompos de madera, ¿no? Que usábamos antes. Bueno, pero aquí hablan de Yo, ese, profe, yo juego al trompo. ¿sí? Ah, qué bien, ¿ah? Rescatando los juegos clásicos, muy bien. Claro, A las canicas también. También jugamos a las canicas. claro. En ese cuento hablan de ese mundito de los juegos, ¿no? De aquella época. Y entonces, Díaz Canseco se adelanta a la narrativa urbana del 50. En la década del 30 ya habla de la ciudad, de personajes de la ciudad, pero en esa época todavía no había ocurrido la migración, pues esta migración bastante, digamos, fuerte, ¿no? Que se dio en los años 50. Además, en esta época la moda, en los años 30, la moda era hablar pues del indigenismo, el mundo andino, y este librito pasó desapercibido. Fue prácticamente el único libro que habló de la ciudad. Todos los demás autores hablaban de la sierra peruana, ¿no? Ya, pero con esta obra llamada Estampas Mulatas, se da un antecedente, una precursoría de la narrativa urbana del 50. Ahora, el verdadero iniciador de la narrativa urbana del 50 fue el escritor Enrique Congrains. ¿Ya? Enrique Congrains ya pertenece a la generación del 50. Él publica en esta etapa el libro Lima Hora Cero. Lima Hora Cero. ¿Ya? Esta es una colección de cuentos donde se habla por primera vez de las barriadas en Lima, de los migrantes provincianos en Lima, ¿ya? Aquí vas a encontrar un cuento clásico también de la literatura peruana, el cuento el niño de junto al cielo, ¿ya? El niño de junto al cielo. Es la historia de un niño provinciano que viene de Tarma hacia Lima, ¿no? ¿Ya? Viene con su mamá, ¿sí? Un tío había venido antes a Lima,
y les dice que vengan a Lima, que aquí van a tener trabajo y el niño podrá estudiar, ¿no? Y así se embarcaron rumbo a Lima. En un ómnibus comienzan a viajar a Lima. El niño Esteban estaba asustado porque le habían contado que Lima era una ciudad grande, que tenía más de 1 millón de habitantes, ¿no? Era la primera vez que venía a la ciudad. Dice que en el camino él soñó que Lima era un monstruo de 1 millón de cabezas que abría su boca y se lo tragaba, ¿no? Él estaba asustado. Lima era algo desconocido, algo nuevo para él, ¿no? Entonces le pregunta a su mamá, mamá, ¿dónde vamos a vivir? ¿En Miraflores, en Barranco, en el Callao? ¿No? No sé, hijito, le dijeron, ¿no? Al llegar, su tío los espera en la estación de ómnibus, ¿no? En Yerbateros, ¿no? Y en un taxi se los llevaron a las faldas del Cerro El Agustino. Él ve chozas en la falda del cerro, chozas a la mitad del cerro, chozas en la punta del cerro. Su tío había construido una humilde choza casi en la punta del Cerro El Agustino, ¿no? Y ahí viviría, un humilde lugar donde había muchas carencias, no había agua, no había luz, pues, ¿no? Donde el único consuelo era que estaban cerca del cielo. Desde ahí, Esteban miraba la ciudad, porque de ahí se mira toda la ciudad, y en las noches Lima prendía sus luces, pues, ¿no? Y él, por momentos, se asombraba y por momentos se asustaba. Lima les parecía un monstruo de 1 millón de cabezas, ¿no? Y él vivió una aventura. Un día bajó a la parte plana y se encontró un billete de 10 soles. Un billete con el rostro de Pachacútec, ¿no? Billete anaranjado, ¿no? Él no sabía el valor que tenía ese billete. En ese tiempo 10 soles valía bastante, ¿eh? Con eso podías comprarte ropa, comida, porque 10 soles era bastante dinero en esos tiempos, ¿no? ¿Ya? Entonces él no sabe el valor y se lo guarda. Y ve a unos chicos que están jugando canicas, ¿no? Él miraba de lejos, todo tímido, ¿no? Hasta que ya todos se van y se queda un chico más o menos de su misma edad, 10, 12 años, así blanquiñoso, con los cabellos anillados, con una mirada así bien inquieta, pues, ¿no? Y lo queda mirando. ¿Cómo te llamas tú? Le dice, ¿no? Esteban le contó, le dijo tímidamente. Tú no eres de Lima, ¿no? Le dice, ¿no? ¿De dónde vienes? Le dijo, ¿no? Y él le dijo, de Tarma. Ah, ya. ¿Y dónde vives? Y Esteban le señala la choza en el cerro, ¿no? ¿Vives allá en el Cerro de Agustino? Le dijo, ¿no? Sí, le dijo, ¿no? Así se llama, le dijo, ¿no? Ya pues como Esteban era tímido y casi no hablaba, sacó el billete de su bolsillo y se lo enseñó al chico de Lima llamado Pedro. Cuando Pedro vio el billete, rápidamente le saltaron los ojos y comenzó a planificar cómo apoderarse del billete. Dijo, su cuánta plata, le digo, ¿no? Oye, con eso podemos hacer negocios. Sí, el negocio de la época es vender revistas, le dijo. La gente le gusta leer revistas. Podemos comprar revistas, las vendemos y en la tarde tendremos 2 billetes más. Uno para ti y uno para mí. Porque vamos a ser socios. Anímate, vamos a ganar un montón de plata, le dijo. Vamos a multiplicar ese billete, dijo, ¿no? Y lo convenció. Y se lo llevó a la Plaza San Martín. Correando un tranvía, se fueron a la Plaza San Martín, ¿ya? Esteban así medio asustado, pues, y desconfiado, al comienzo le entrega el billete para que compre las revistas. Compraron revistas y se pusieron a venderlas en la entrada del Jirón de la Unión. Pedro era buen vendedor, llamaba a la gente, los animaba, hasta le contaba los chistes que estaban en las revistas para que se animen a comprar. Y la gente se reía y le compraban, pues, ¿no? Y Esteban tímido, calladito a un costado, ¿no? Pensando que perdería su billete, ¿no? Pero dice que el negocio fue un éxito. La gente compraba las revistas como pan caliente, ¿no? Y el dinero se iba multiplicando. Entonces Esteban se alegra. Lima, este monstruo de 1 millón de cabezas, le estaba haciendo ganar plata, ¿no? Ya solamente faltaba vender una revista y el vivo, el astuto de Pedro le dijo, ya solo falta una.
no hemos comido. Anda a comprar bizcochos allá en la esquina, yo te espero aquí. Yo cuido el dinero y la última revista. Anda a comprar bizcochos, le dijo, y lo convenció. El inocente de Esteban se fue con una moneda a comprar bizcochos y dejó a Pedro con toda la plata y la última revista. Cuando él regresa, comprende que Lima le ha dado su primera lección. Así es, el astuto, el vivo de Pedro se había fugado con toda la plata y con la última revista. Pero Esteban no piensa mal. Él cree que Pedro está vendiendo la última revista, que él va a volver, ¿no? Primero lo buscó y no lo encontró. Regresó al lugar para esperarlo. Y esperó media hora, 1 hora, 2 horas. Anochece y ahí recién sospecha que lo han engañado, ¿no? Que este chico de Lima era parte del monstruo de 1.000.000 de cabezas y lo había engañado. Y así Esteban terminó botado en la Plaza San Martín con ganas de llorar, ¿no? Este es un cuento que habla del engaño, chicos, pero que se ambienta en Lima, ¿no? Un chico que viene de provincia, que vive en una choza en el Cerro Agustino, ¿no? Entonces, aquí comienza la literatura urbana en el Perú, con el cuento El niño de junto al cielo, que está dentro del libro Lima, Hora Cero. ¿Obra de quién? De Enrique Congrains. Ya no te olvides de ese autor, Enrique Congrains. Fue el iniciador de la narrativa urbana de los 50. Pero junto a él va a haber puesto una generación de autores. ¿Ya? Veamos a los demás representantes. Y ahí tenemos a las principales figuras de la generación del 50. Poetas, narradores, autores de teatro también, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos, en primer lugar, a Enrique Congrains, ¿sí? El iniciador, el autor de Lima, Hora Cero. Acá tenemos a Ribeiro, el mejor narrador de la generación del 50, Julio Ramón Ribeiro. Sin duda, el mejor cuentista que ha dado el Perú hasta el momento. De él vamos a hablar con más detalle en esta clase. También tenemos aquí al maestro Osvaldo Reynoso, al cual tuve la suerte de conocer. Él visitó nuestro colegio, chicos, ¿eh? Sí, ¿o sabían que él visitó el colegio? Claro, cuando hicimos plan lector y leímos su libro Los Inocentes, él vino al colegio, ¿no? Vino a hablar de los chicos, de su experiencia como escritor, a firmarle también, ¿no? Las dedicatorias de sus libritos, ¿no? Sí, era un hombre muy sensible. Cuando él le invitaban a colegios pitucos, nunca iba. Cuando iba a colegios así de zonas populares, él siempre iba, ¿no? Le gustaba pues acercarse al pueblo, ¿no? ¿Ya? Entonces, Osvaldo Reynoso fue parte de esa generación, desgraciadamente ya falleció hace unos años atrás nomás, ¿no? ¿Ya? Pero muchos tuvimos la suerte de conocerlo, ¿no? Otro representante de esta generación es Carlos Eduardo Zabaleta. ¿Ya? Zabaleta, autor de la novela Los Singar, fue escritor, maestro catedrático en San Marcos, ¿no? También tuve la suerte de conocerlo en San Marcos, ¿no? Él fue maestro pues durante muchas décadas en la decana de América, ¿no? Y va pues a retomar el tema andino. Él es neoindigenista, o sea, habla del mundo andino, pero usando técnicas modernas, técnicas vanguardistas. También en esta época destacan poetas, ellos son narradores y tenemos también poetas, ¿no? Tenemos a Alejandro Romualdo, ¿no? Él es uno de los grandes poetas sociales de esta generación. Él escribió este famoso poema que se convirtió en un himno de esta época, el canto coral a Tupac Amaru, ¿sí? Que es un famoso poema, lo habrán escuchado algunos. Ese que dice, lo harán volar con dinamita en masa, lo arrastrarán, le llenarán de pólvora la boca, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo, ¿no? Ese es un pasaje del poema Canto Coral a Tupac Amaru, ¿no? Que habla de la libertad, Tupac Amaru como un símbolo de la libertad, de lucha contra las injusticias, símbolo de rebeldía contra la opresión, contra
contra los pueblos indígenas, ¿no? Y así tenemos a Sebastián Salazar Bondy, que escribió El fabricante de deudas, y acá la voz femenina, Blanca Varela, la voz femenina de esta generación, ¿no? Blanca Varela, que fue poeta, formada en San Marcos también, ¿ya? Y que se convierte pues en la poeta más importante del siglo XX en el Perú. Poeta internacional, que gana muchos premios a nivel internacional, ¿no? De ella destaca su libro Canto Villano, ¿no? El libro Canto Villano, así también escribió el libro Ese puerto existe. Bien, ellos son pues los principales autores de la generación del 50, ¿ya? Y el autor pues más representativo fue Ribeiro. Hablemos del flaco Ribeiro, ahí está con su clásico cigarrito, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, ¿no? El mejor cuentista peruano, ¿ok? Veamos un poco de la vida de Julio Ramón. Nació en Lima, en una familia criolla, una familia señorial, ¿no? Pero que fue, digamos, cayendo poco a poco en decadencia, ¿no? ¿Ya? Pero por su origen más o menos acomodado, tuvo buena educación, ¿no? Una infancia feliz. Él estudió en el Colegio Champañá de Miraflores. Estudió luego en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que en ese tiempo era una universidad exclusiva para las clases altas, ¿sí o no? Siendo estudiante de Derecho en la Católica, él recibe una beca para estudiar periodismo en España, ¿ya? Él viaja a Madrid, ¿ya? Y va a estudiar periodismo en España. Completa estos estudios y luego se va a Francia. Principalmente se va porque en España había dictadura, la dictadura de Francisco Franco, que mató al poeta García Lorca, ¿no? Entonces él se va de España, se va a Francia, y ahí se quedó varios años, en París. Y estando en París, él comienza a escribir sus cuentos urbanos. Estando en un cuarto alquilado, con su máquina de escribir, su tocadiscos y una buena batería de cigarrillos, de cajetilla de cigarros, comenzó a escribir sus cuentos. Dicen que su primer cuento nace de una simple anécdota. Él estaba, dice, una mañana se levantó temprano, se asomó por la ventana, a mirar la calle, y vio que en una calle cercana al edificio en donde él estaba, vio que de tempranito pues llegaban indigentes y se metían a esos contenedores de basura a buscar algo que comer. Y entonces se acordó que cuando él vivía en Lima, en Miraflores, a Miraflores, que es un barrio residencial, pues, ¿no? Llegaban chicos pobres que vivían en corralones cerca de la playa, venían a buscar comida, rebuscaban los cubos de basura para buscar algo que comer. Y entonces le vino la inspiración para escribir su primer cuento. ¿En qué cuento habla de niños pobres que buscan comida en los basureros? Gallinazos. Claro, los gallinazos sin plumas. Así nació este cuento. Un cuento que tiene un tema universal, porque esto de niños pobres que buscan comida en la basura no solamente pasaba en el Perú, sino pasaba en todo el mundo, ¿no? ¿Ya? Y así comenzó a escribir cuentos en base a los recuerdos de esa Lima de los años 50 que él vio, esa Lima que cambió, esa Lima que se llenó de barriadas, de migrantes pobres, ¿no? ¿No? Y así nacen pues los cuentos urbanos de Ribeiro, escritos en Francia, ya en París. Luego viene a Lima y los va a publicar, ¿no? Y así nace una gran colección de cuentos que lleva por título general La palabra del mudo, ¿ya? Esta es la recopilación de todos sus cuentos, ¿ya? Es una colección que reúne 4 volúmenes de cuentos, 4 tomos, ¿ah? Con cerca de 100 cuentos, ¿ya? Que yo los tengo todos, por supuesto, ¿no? Es lo justo, chicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la obra completa tiene 4 libros, 4 volúmenes. Dentro vas a encontrar cuentos inolvidables, pues, ¿no? Aparte de los gallinazos, te cuento Alienación, Interior L, Al pie del acantilado, La insignia, La botella de chicha,
cuentos de lectura obligatoria, chicos. Si no lo han leído, busquen esos cuentos, son buenas, son cuentazos, ¿no? ¿Ya? Y todo este conjunto se denomina la palabra del mudo. ¿Ya? Título paradójico pero preciso. ¿Palabra del mudo? Le preguntó su editor. ¿Por qué la palabra del mudo? Y Ribeiro mismo explicó, en una carta le respondió, dijo, porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, o sea que no son escuchados, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. O sea, no son mudos de verdad, ¿no? Sí pueden hablar, lo que pasa es que no son escuchados, que no son tomados en cuenta. Son todos aquellos que están marginados, olvidados, condenados a una existencia que pasa desapercibida, pues, ¿no? Entonces Ribeiro crea un espacio en sus cuentos para que estos mudos, entre comillas, puedan expresarse, para que digan sus anhelos, sus arrebatos, sus frustraciones, ¿ya? Ribeiro se identifica con los marginados, con los olvidados, porque él también se sintió así. Rivera era un tipo de personalidad introvertida, así callado, solitario, acompañado de cigarrillos siempre, ¿no? Él no era de hacerse promoción, de llamar la atención, de marketearse como otros escritores. No, él escribía porque le gustaba escribir y punto. En la época en que él se vuelve escritor, nadie sabía que él era escritor. Sus amigos, sus amistades, sus familiares sabían que él escribía, pero él no era famoso. El famoso del Perú en esa época era Mario Vargas Llosa, que era más jovencito que él, ¿eh? Pero más jovencito, Vargas Llosa era famosísimo. A Vargas Llosa lo leían en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, ¿no? Vargas Llosa era internacional. Y Ribeiro no tenía esa fama, lógicamente, ¿no? Pero era un notable escritor que se sentía olvidado. A donde él iba, siempre escuchaba decir que el mejor escritor peruano era Mario Vargas Llosa. Y él se sentía pues como que excluido, ¿no? Olvidado, ¿no? Por eso que él se identifica con los mudos, con los olvidados, con los marginados, ¿no? Bien. Sí. Bien, así es, como comenta nuestro amigo, eh, nuestro amigo Marc, Ribeiro tiene un cuento que se llama Solo para fumadores, donde habla de un personaje apasionado por los cigarros, así como el autor, ¿no? Que no puede vivir sin fumar, ¿no? ¿Ya? Habla de la pasión del cigarro al punto de que cuando uno lee ese cuento, inmediatamente le dan a uno ganas de fumarse un cigarrito, porque habla de la pasión por el cigarro, ¿no? Y Ribeiro era así un apasionado de los cigarrillos, ¿ya? Tuve la suerte también de tenerlo cerca, de conocer a Ribeiro en una feria de libros. Sí, cuando Ribeiro se presenta en una feria de libros, ya estaba ya pues también viejo, ¿no? Él, ¿no? Y ya pues fui a la feria para que me ponga una dedicatoria al libro. Oye, era una colaza de como 3 cuadras. Sí, la gente quería pues la dedicatoria de Ribeiro, ¿no? Ya pues valía la pena, hice la cola. Como 2 horas hice la cola. Y veía desde desde un lugar donde estaba Ribeiro, se elevaba una columna de humo. Estaba fumando. Se la pasó fumando todo ese tiempo. Acababa un cigarro, prendía otro. Y prendía otro y prendía otro. Dice que en un día se podía fumar 3, 4 cajetillas completas, ¿no? Ribeiro era fumador, pues, incorregible fumador de cigarros, ¿no? Y escribió ese cuento llamado Solo para fumadores, ¿no? Pero eso también lo llevó a la muerte. Sí, Ribeiro al final tuvo cáncer al pulmón y se murió a raíz de su adicción a los cigarros, ¿no? Y le decía, ¿y por qué tanto fumas, Ribeiro? Decía, ¿no? Él respondía siempre, decía, escribir es complementario a fumar.
O sea que para escribir, él sí o sí tenía que estar fumando. Si no, no le salía nada, dice, ¿no? No le salía ni una palabra, ¿no? Entonces, siempre pues que escribía fumaba, ¿no? Y eso se le quedó como hábito, como vicio, ¿no? Bien, ¿qué caracteriza a la narrativa de Ribeiro? Ahí están. 4 características básicas. Número 1, el realismo urbano. ¿Ya? Ribeiro describe la ciudad, la urbe, con estilo realista. ¿De acuerdo? 2, sus personajes son típicamente marginales. Personajes que están excluidos de la sociedad oficial, ¿no? Personajes que están pues desplazados socialmente, que no gozan de los privilegios, de tener una buena casa, buena educación, vida cómoda, ¿no? Personajes que están excluidos de la sociedad oficial, ¿no? Ribeiro es un autor que es realista y eso lo lleva a tener una actitud escéptica, ¿ya? Actitud escéptica. Ojo que esto es como una ley en su literatura, la actitud escéptica del narrador, ¿ya? Actitud escéptica significa que él duda de que las cosas vayan a cambiar, que las cosas vayan a mejorar. En sus cuentos, por eso, en sus cuentos, todos sus personajes fracasan. Todos sus personajes viven sin esperanzas y están condenados a fracasar. O sea, su vida no cambia, ¿no? Ribeiro duda de que las cosas mejoren. O sea, llega al pesimismo. Entonces, tan realista, ha visto tantas veces lo mismo, que él duda de que las cosas vayan a mejorar, ¿no? Por eso sus cuentos siempre terminan en fracaso, en desilusión, ¿no? Por ejemplo, el cuento Alienación, es un clásico de este libro. Alienación, la historia de un zambito que quería ser blanco, como Michael Jackson. Sí, quería ser blanco, quería ser gringo, ¿no? Y todo por el desprecio de una muchacha. Que él se enamora de una chica blanca que vivía en Miraflores, así rubia, de piel sonrosada, de piernas invencibles, una muñeca, ¿no? Ya dice que ella un día estaba jugando vóley con sus amigas en el parque de Miraflores, ¿no? Y la pelota se sale del parque y se va a la pista, ¿no? Entonces el zambito Roberto López corre tras el balón antes que un camión la aplaste, ¿no? Dice que se cayó, se levantó, se sacudió, se tiró a la pista y atrapó el balón antes que el camión la aplaste. Y va con la pelota para entregárselo a esta chica linda llamada Keka. Él va pues así sonriente, ¿no? Con la esperanza de que le dé las gracias y hasta le pregunte su nombre, ¿no? Dice que ella lo quedó mirando de pies a cabeza y al ver que era sambo, retaco, bembudo, mal vestido, lo miró con desagrado y le dijo, yo no juego con zambos. Ah, esa frase lo liquidó a Roberto López. Esa frase marcó su existencia. Desde ese día, Roberto López no se acepta a sí mismo. Quiere ser otro. Se va a alienar. Quiere ser otro. Ya no quiere ser sambo, quiere ser blanco, quiere ser gringo. Y comienza pues a complejarse, comienza a transformarse también. Comenzó por echarse talco de botica en la cara y en todo el cuerpo. Luego se planchó los pelos, se echó agua oxigenada para ser rubio, quería hablar en inglés, vestirse como turista, soñaba con ir a Estados Unidos, ganar mucha plata, ser un triunfador y conquistar el amor de esta gringa de Miraflores, ¿no? Que lo había despreciado, ¿no? Pero Roberto López es un chico pobre, muy soñador, tiene muchos sueños, pero la vida era hostil, era contraria, ¿no? Roberto López se traza el plan de ir a Estados Unidos. Lucha por una visa, pero nunca se la dan. No le queda de otra que irse de ilegal. Comenzó a trabajar día y noche, ahorraba al máximo para ir a Estados Unidos de ilegal, ¿no? Y llegó
a Estados Unidos en forma ilegal, pero vivía escondido, porque si lo atrapaban lo deportaban, ¿no? No encontraba trabajo, la plata que llevó se le estaba acabando, tuvo que dejar el cuarto alquilado y pasó a dormir en las bancas de los parques, en lugares para indigentes, ¿no? Estaba desesperado porque no tenía dinero, no tenía ni dónde dormir, ¿no? Hasta que se metió al ejército. Extrañamente recibían voluntarios de toda nacionalidad. Dijo que ahí tendría comida, tendría donde dormir y hasta propina, ¿no? Se metió al ejército norteamericano, sin saber que Estados Unidos había entrado en guerra, la guerra de Vietnam. Y él y otro amigo latinoamericano se metieron al ejército norteamericano. Luego de un par de semanas de entrenamiento, lo subieron a un avión y lo mandaron a Vietnam para combatir por los norteamericanos, ¿no? Estos dos latinoamericanos se fueron a Vietnam con mortíferas armas, estaban aterrorizados, iban a una guerra absurda, que no era su guerra, pues era la guerra de los gringos y los coreanos, ¿no? Y llegaron a esas junglas de Vietnam, donde le disparaban a todo lo que se movía, ¿no? Y viene el momento final, un ataque de los feroces coreanos, caen las bombas, corren las balas, a uno le volaron el brazo, a otro le volaron la pierna, a Roberto el Zambito con pelo teñido le cayó una ráfaga en el cuello y su cabeza se desprende y va volando por los aires hasta caer en un pozo de agua y sangre. Así terminan todos los sueños de Roberto López. Murió decapitado en Vietnam, ¿no? En una guerra que ni siquiera era de su país, ¿no? Entonces, los finales de los cuentos de Ribeiro son así, finales de fracaso, los personajes tienen un plan, pero no les sale, ¿no? Ribeiro es un poco cruel, pero es realista, es realista. Hay que notar eso, chicos. Y lo mismo va a pasar en Los Gallinazos sin Plumas, final de fracaso. Los planes del abuelo y los chicos no se cumplen al final, ¿no? Entonces, tiene que haber esto. Si no hay final de fracaso, no es de Ribeiro, no es de Ribeiro. Bien, otra característica es la linealidad en el relato. O sea, en cuanto a la técnica, Ribeiro es un autor que escribe en forma sencilla, no es de usar técnicas modernas, no hay flashback, no hay saltos en el tiempo, él narra en orden. Amaneció, atardeció, anocheció, todo en orden lógico, ¿no? Bien, Ribeiro no tuvo mucha fama en vida, llegó a ganar un premio nacional de literatura, en comparación a Vargas Llosa, que ganaba todos los premios, ¿no? Él pues no era tan famoso. El reconocimiento internacional le viene en el año 94. En ese año él gana el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, ¿ya? Que se otorga en México y es auspiciado por Francia. Era un premio internacional. Ribeiro se convierte así en el mejor escritor de América Latina. Le dan este premio que viene acompañado de $200,000. Pero ese año Ribeiro se murió. Ese mismo año Ribeiro murió. Poco después de haber anunciado al ganador, Ribeiro fallece. ¿Sí? ¿Pregunta? Ya Ribeiro fallece. Ni siquiera pudo viajar a recibir el premio. Ya estaba muriendo de cáncer, ¿no? En un hospital, estaba internado en un hospital, ¿no? En nombre suyo viajan su esposa y su hijo mayor. Asisten a la ceremonia de premiación, una ceremonia elegantísima, a donde asisten ilustres escritores de América, ¿no? Asisten intelectuales, va el presidente de México también, ¿no? Artistas famosos, ¿no? Allá en México develaron una estatua en homenaje a Julio Ramón Ribeiro, que era considerado el mejor narrador de ese tiempo. Todo un homenaje, ¿eh? Y Ribeiro no pudo estar presente. Él es como uno de sus personajes, ¿no? Tiene ilusiones, ciertos sueños y al final
como que hay decepción al final, ¿no? Frustración porque él no pudo estar ahí. Claro que el premio se lo dan a su esposa y todo, ¿no? Pero él falleció ese mismo año, ¿no? Dejando muchos cuentos y bastante humo también, ¿no? Sí, pues. Bien, esa es la vida de Ribeiro, del flaco Julio Ramón Ribeiro. Vamos a revisar su producción. Obras de Ribeiro. Bueno, su obra cumbre, su obra mayor, se titula La palabra del mudo, ¿ya? Que no es un solo libro, no es un solo relato, es una colección, ¿de acuerdo? Ahí se reúnen todos los cuentos que escribió Ribeiro a lo largo de muchos años. Una colección en 4 tomos, ¿no? Y cerca de 100 cuentos. Aparte también tiene novelas, ¿no? Tiene ensayos, ¿no? Tiene libros que son incluso inclasificables como Prosas apátridas, que son como reflexiones del autor, ¿no? Genocidios dominicales, que es una novela, ¿no? Después tiene la obra de teatro Santiago el Pajarero, Solo para fumadores, que es una colección de cuentos también. Y acá a la izquierda, fíjate, tiene un libro de memorias, su autobiografía. No es una ficción, es su vida real, titulada La tentación del fracaso. Ya, esta es la autobiografía de Julio Ramón Ribeiro. Bien, para postular les piden, chicos, analizar el cuento Los gallinazos sin plumas, cuento clásico también de la literatura peruana, que muchos pues lo habrán escuchado, ¿no? Lo han leído, y ahora tenemos pues que interpretarlo, ¿ya? Interpretarlo. Ya, a ver, comentemos sobre Los gallinazos. Los gallinazos sin plumas, en primer lugar, es una obra de género narrativo, ¿ya? Narrativo. También se puede decir épico, épico o narrativo, ¿ya? Bueno, si van a postular a San Marcos, se prefiere el término épico, ¿no? Todo lo que narra es épico, ¿no? Especie cuento. Claro, es un relato corto que lo lees en menos de 10 minutos, ¿no? Es corto, ¿ya? Es un cuento urbano y de estilo realista, 100% realista, ¿ya? El tema principal en este cuento es la miseria y la explotación infantil, la explotación de niños. Es la historia de un abuelo cojo y sus 2 nietos, que viven en un corralón salpicado de basura, ¿no? Cerca del mar, ¿no? En una rústica choza hecha de palos y esteras, conviviendo con un chancho, ¿no? Es la historia de la miseria, chicos, ¿no? Don Santos es el abuelo cojo, tiene pata de palo, él es abusivo, él maltrata y explota a sus nietos. Y todavía se llama Don Santos, ¿no? Sus nietos son Efraín y Enrique, ¿no? Efraín y Enrique. Ellos son los gallinazos sin plumas, ¿no? ¿Por qué gallinazos sin plumas? Han visto gallinazos, ¿no? Aquí en la ciudad. Abundan los gallinazos, ¿ah? ¿Sí? Esos pájaros así feos, negros, que comen carroña, que comen desperdicios, y que mayormente van a los basureros, ¿no? Lo mismo hacen estos chicos, ¿no? Efraín y Enrique buscan comida en basurales, igual que gallinas. Claro. Entonces, todas las mañanas, de madrugada, don Santos, a punta de gritos, enviaba a sus nietos a buscar la comida del favorito de la casa. ¿Quién era el favorito de la casa? El cerdito. Un puerquito. Marrano Pascual. Él era el predilecto de don Santos. El plan del viejo era engordar al chancho con desperdicios, pero no para comerlo, no para hacer cajachina. El plan era venderlo. Venderlo. Claro, venderlo y con la ganancia comprar otro chancho y luego otro chancho y otro chancho más, hacer un negocio de chanchería. O sea, este primer chancho simbolizaba la esperanza
de progreso para una familia pobre, la esperanza de tener dinero, ¿no? De desarrollarse económicamente a una familia marginal, ¿no? Ya, pero los que van a trabajar, los que van a sacrificarse, son los nietos, Efraín y Enrique. Al comienzo, el viejo Santos enviaba a sus nietos a Miraflores, ¿no? A un lugar residencial, un barrio pituco, ¿sí o no? Con casas elegantes, con jardines y autos, ¿no? Y modernos edificios, ¿no? Y entonces ellos iban temprano, antes que salgan los dueños de las casas, antes que salgan las criadas a limpiar la entrada, ¿no? Ellos iban de madrugada. Y así, escondiéndose detrás de los autos, llegaban, vaciaban los cubos de basura y buscaban algo que comer, algo que llevarle al cerdo pascual. Pero no había mucho para el chancho. Mayormente habían pues cajas de remedios, frascos de perfumes, ¿no? Por ahí algunos pedazos de pan desechados, ¿no? No había mucho para el chancho. Así que llevaban poco, y el viejo siempre pues se molestaba, decían que eran unos inútiles, que no sabían trabajar, que Pascualito no se iba a llenar con eso, ¿no? Así que los manda luego a un muladar. El muladar era un basurero inmenso, ¿ya? Como una ciudad hecha de basura, ¿no? Donde se juntaba casi toda la basura de Lima, ¿no? Que quedaba cerca del mar, ¿no? Los chicos ahora irán al muladar. Tenían que caminar más de media hora, así descalzos, y llegaban al muladar, que era una montaña de basura humeante. Primero arrojaban piedras para espantar a los perros, para espantar a los gallinazos, ¿no? A las ratas, ¿no? Y poder ingresar al muladar, ¿no? Entraban, dice, y era pues un ambiente nauseabundo, ¿no? El olor penetraba no solamente a los pulmones, penetraba al cerebro, dice, ¿no? Hundían sus piernas y se hundían, dice que hasta las rodillas, ¿no? Y tenían que rebuscar con sus manos entre desperdicios, entre excrementos y plumas, la comida para Pascual, ¿no? A veces encontraban alguna fruta semidescompuesta y decían, esto es demasiado para el chancho. Y se lo comían. Sí, ellos también comían de lo que encontraban en el basurero. Esta es la vida mísera, la vida infrahumana de Efraín y Enrique. Ellos son los gallinazos sin plumas. Pero esto se vuelve una rutina. Cada viaje al muladar era para ellos como una aventura. Como eran niños, que les gustaba jugar, ¿no? Ellos jugaban en el basurero, ¿no? A veces se imaginaban que el muladar era una gran piscina y corrían y saltaban, se sumergían, buceaban entre los desperdicios y buscaban la comida para Pascual. En medio de estas miserias, el pequeño Efraín, el menor de todos, pisa un trozo de vidrio y se hace una terrible herida en el pie, en la planta del pie. Como andaba descalzo, se hace una fuerte herida en el pie. Llega cojeando, llorando, le dice al abuelo que le duele mucho. El abuelo es insensible. Ah, eso no es nada, le dijo, ¿no? Anda, lávate la pata en la sequía y amárrate con un trapo. Efraín toda la noche se la pasó adolorido, llorando. Al día siguiente amaneció con el pie hinchado y el abuelo igual lo mandó a trabajar, ¿no? Su hermano mayor lo abraza, lo lleva así, ayudándolo a caminar. Se van a buscar la comida de Pascual. Regresan al poco tiempo con poca comida para el chancho. El abuelo se molesta, pero Efraín defiende a su hermano. Pero abuelo, Efraín está cojo, no puede caminar, por eso tuvimos que regresar, dice, ¿no? El abuelo se toca la pata de palo con su bastón y le dice, ¿y a mí no, acaso a mí no me duele la pierna? Yo ya tengo más de 70 años y no me estoy quejando, así que se dejan de mañas y a trabajar, ¿no? Enrique protesta por Efraín. Pero abuelo, él está cojo, ¿no ves que está cojo? No puede caminar, déjalo descansar, ¿no? Y el abuelo, al ver que Efraín llora, dice que lo arrastró de la ropa y lo tiró contra su catre. Y le dijo,
ahí se va a quedar, a podrirse. El que no trabaja, no come, dijo, ¿no? Y manda a Enrique con 2 baldes. Enrique solito se va al muladar. Ese día en el muladar conoció un amigo, conoció a Pedrito, que no es un niño, no es una persona, ¿no? ¿Quién era Pedrito? Era un perro chiquito, escuálido, pulgoso. Él se encariña con ese perrito y se lo lleva a su casa y lo mete en la cama de Efraín para que juegue con él. Pero el abuelo descubre a Pedrito y quiere botarlo. Entonces Enrique lo defiende, abraza al perrito y dice, déjalo, abuelo, no lo botes, es chiquito, come poquito, yo le voy a dar de mi plato, ¿no? El abuelo ordenó que lo entreguen para botarlo. Enrique lo defiende, pues dice, si lo botas, yo también me voy, dijo, ¿no? Y a ver quién le trae la comida a Pascual, dijo, ¿no? Ahí el viejo lo pensó mejor y dejó que se queden con el perro. Pero él dijo que no le daría de comer, ¿no? Entonces, desde ese momento, Pedrito se convierte pues en la felicidad de estos chicos. En medio de tantos maltratos y tanta pobreza, ¿no? Pedrito les hacía reír. Pedrito era inteligente, pues rodaba en el piso, hacía sus piruetas, atrapaba piedras en el aire, ¿no? Y los chicos se reían, jugaban con él, ¿no? Hasta que Enrique, que es el nieto mayor, también se enferma. Tantos gérmenes, tanta infección había en los basureros, que él comienza a toser mucho, comienza a tener fiebre. Una noche se la pasó tosiendo sin parar. El abuelo escuchaba alarmado, no por él, sino por el chancho, ¿no? Al día siguiente lo vio quemado por la fiebre, delirando de fiebre. Él les rogaba que se levanten, que había que trabajar, que, que cuando vendan al chancho tendrían dinero, ¿no? Pero los dos deliraban, uno con el pie hinchado, el otro con una terrible infección a los pulmones. Y el viejo les reclamaba pues que eran unos ingratos, que eran unos traidores, que por su culpa Pascual se iba a quedar sin comer, se iba a enfermar, ¿no? Ese día los niños no fueron a buscar la comida. Y el chancho reclamaba, este chancho no perdona, quería su comida, gruñía, reclamando su comida. El abuelo no soporta y decide ir, pues, ¿no? Decide ir por la comida. Sale, se pone su pata de palo, sale con un balde, pero como él no estaba acostumbrado a salir del corralón, cada paso que daba era doloroso. Avanzó unos cuantos metros y tuvo que regresar. No pudo ir por la comida, le dolía cada paso que daba, ¿no? Entonces, entonces, eh, entonces, regresó, pues se tiró en su catre molesto, miraba con odio a los chicos, los amenazaba. Y así pasaron varios días. Y el chancho no tenía qué comer. Ese chancho ya no gruñía, rugía de hambre. Hacía escándalo como si lo estuviesen matando, ¿no? Y entonces, una mañana, el viejo ya no soporta más. El chancho estaba, pues, muy débil, estaba, pues, casi agonizando de hambre, ¿no? Entonces, el abuelo, una mañana, a punta de gritos y bastonazos, levantó a sus nietos para que vayan a trabajar. Enrique, que estaba ya mejor, dijo que iría, pero que deje en paz a su hermano, que estaba cojo. El abuelo lo apura, le entrega los baldes y así Enrique va al muladar. Cuando él regresa, ¿ya? Cuando él regresa, eh, encuentra a su hermanito llorando, pues, ¿no? Lo encuentra llorando, ¿no? ¿No? Y él le dice que el abuelo se llevó a Pedrito, que le pegó y se lo llevó, ¿no? Entonces Enrique busca al abuelo, lo encuentra parado al pie del chiquero y le pregunta, ¿dónde está Pedrito? El abuelo no volteaba. ¿Dónde está Pedrito? Y como ve que está moviendo algo con su bastón, Enrique se asoma
Y ahí estaba Pedrito. Mejor dicho, los restos de Pedrito. El malvado, el desalmado, había matado al perro y lo había entregado al chancho para que se lo coma. Y ve pues los restos de Pedrito destrozado, ¿no? Enrique se puso a llorar, a gritar y le reclamaba al abuelo, por qué, ¿no? ¿Por qué lo has hecho, no? El abuelo estaba molesto y avergonzado a la vez, ¿no? Como el niño le reclamaba, el viejo le da un manotazo, ¿no? Pero el niño se levanta con rabia, con furia, agarra un palo y le dice, mírame viejo. Y el viejo ve que el palo le aterriza en la cara, ¿no? El viejo pierde el equilibrio y cae al chiquero de Pascual, se rompe su pata de palo y queda tumbado boca arriba, ¿no? El chancho gruñe y avanza hacia él, ¿no? El viejo comienza a pedir auxilio. Enrique, hijito, por favor, te ruego, sácame de aquí. Enrique se asusta y corre a sacar a su hermano. Le dice, vámonos, Efraín. El abuelo se cayó al chiquero y Pascual se lo va a comer, decía, ¿no? Lo ayudó a bajar y juntos comenzaron a abandonar el corralón, ¿no? Mientras avanzaban, veían a lo lejos los edificios de Lima, y Lima les parecía una inmensa mandíbula que le abre la boca y los quiere devorar. Y se asustan. Saben que ahí no los van a querer, que de ahí los van a expulsar, ¿no? Al Muladar, iremos al Muladar, dijeron, ¿no? De ahí no los iban a votar. Estos chicos finalmente se dirigen al Muladar. Mientras van escapando, escuchan el rumor de una batalla, los gritos desesperados de Don Santos y los espantosos gruñidos de Pascual, ¿no? Se da a entender que Don Santos termina devorado por su propio chancho, ¿no? Él que puso todas sus esperanzas en este chancho, termina devorado por su propio cerdo, ¿no? Entonces, de finales de fracaso, ¿sí o no? Ahora, los chicos, ¿tienen un final feliz? ¿Cambia su vida? ¿Mejora su vida? No, están condenados a seguir siendo gallinazos sin plumas. Están condenados a seguir yendo al muladar, ¿no? A buscar comida, ¿no? Entonces, este es un final de fracaso, chicos. Aquí vemos la actitud escéptica del narrador, ¿no? Personajes que viven sin esperanza, personajes que fracasan, ¿no? El autor, el narrador, duda de que las cosas mejoren para ellos, ¿no? Entonces, estos cuentos retratan muy bien la vida paupérrima de muchos habitantes de la ciudad, ¿no? Que en esos tiempos, ¿no? Padecían estas miserias. Bueno, no vayas a pensar que esto es solamente de esa época. Actualmente todavía se dan estos casos, ¿eh? Solamente que no se dan a conocer. Pero existen muchas zonas en Lima donde hay este tipo de vida infrahumana, ¿no? ¿Sí o no? Bien, el chancho, finalmente, no olviden, este chancho es una metáfora, doble metáfora. El chancho representa, por un lado, la esperanza de progreso económico para Don Santos, ¿no? Pero también ten en cuenta que este chancho al comienzo engorda, crece a costa del trabajo, del sacrificio de estos niños que representan a los marginales o a los migrantes, ¿no? Entonces este chancho representa a la gran ciudad, a esa Lima monstruosa que crece y crece a costa del sacrificio de los marginales. ¿Listo? Esa es la interpretación del chancho Pascual. Listo. Bien, vamos ahora a la parte práctica. Ya, a ver, muchachos, busquen su libro. Vamos a resolver la dirigida número 20. Bien, a ver, rápidamente, para poder también desarrollar el temático. Ahí está, dirigida 20. Ya, comenzamos. A ver, todos atentos para indicar la respuesta. Uno de los rasgos que caracteriza a la narrativa de la generación del 50 es una característica de la narrativa del 50. A ver, La ¿representa D, democracia? No, esto se descarta. Visión crítica a la Lima. A la la D, Lima. la D, la D, la D, la D.
Visión crítica sobre la ciudad de Lima. Claro, Lima parece como un monstruo amenazador para el migrante, ¿correcto? Claro, entonces, efectivamente, la clave ¿Y en la la D, 1 profe? es la B. Listo, perfecto. 2. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Los narradores de la generación del 50 se interesaron por la temática, prefiriendo la visión de... A ver, completa. Realiza de los marginados. Urbana. Urbana, los barriados. Sí, esa. Ya, De a la ver, D, dedo. ¿la B o la D? Está entre esas dos, ¿no? Diana, 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 D. Diana, Diana. D. Ya. A ver, en la generación del 50, el interés por la temática es de qué trata, ¿no? ¿Sí? Realismo es un estilo de escribir. La temática es urbana, o sea, hablar de la ciudad, principalmente de las barriadas, ¿no? O sea, lo que encaja mejor aquí es la D, ¿ya? Correcto, lo que dijeron la D, esa es la respuesta. ¿Ya? Repito, realismo es un estilo, una manera de escribir, ¿ya? ¿Ya? Bien, pregunta 3. Marque la alternativa que contiene una característica de la obra de Julio Ramón Ribeiro. Característica de la obra de Ribeiro. A ver. La clase alta. ¿Ribeiro habla de la clase alta? ¿No dice eso? La B, Ah, profe. no, no. Sobre la clase media baja. Incorpora el realismo mágico. Ah, no confunda realismo urbano con realismo mágico. Realismo mágico cuando ocurren cosas maravillosas, cosas sobrenaturales. La E, profesor, La se E. extiende en el ámbito rural y provincial. A ver, ¿qué es ámbito rural? ¿Es la ciudad o es el campo? Campo. Campo. ¿Se centra en el campo? No, él se centra en la ciudad. Urbano, no rural, ¿ah? A ver, descartamos B. la D, B. la E, descartamos la A, porque idílico es que habla de la ciudad como perfecta, como un mundo maravilloso, ¿no? B. La clave correcta, la única sería la B. Prefiere la linealidad en el relato. O sea, en cuanto a la forma de escribir, él narra en orden, ¿ya? No usa técnica moderna, narra en orden, ¿no? ¿Ya? Esta es la clave. La linealidad es una característica en cuanto a la forma de escribir, ¿no? Listo. Sigamos. Pregunta 4. Los cuentos de Ribeiro se caracterizan por acercarnos al ámbito urbano y por tratar las peripecias de... E. La clase media. Sí. Mira, él habla de dos clases sociales, la clase baja, los más pobres, y la clase media. O sea, no solamente habla de los más pobres, en varios cuentos habla de la clase media, personajes que intentan progresar con los estudios y que muchas veces pues no van a lograr sus metas, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que se llama El profesor suplente, habla de un chico que estudia en la universidad, estudia Derecho, pero tiene problemas y lo deja, no acaba su carrera. Mete la pata, ¿no? No puede continuar los estudios y termina trabajando como cobrador de micro. ¿Te imaginas? Chico que ha ido a la universidad a punto de acabar la carrera y termina como cobrador de micro, que es la historia de muchos también, ¿no? Entonces habla de las clases medias, pero que no van a lograr sus proyectos por la realidad contraria, ¿no? Ya entonces sí habla de la clase media, ¿ya? Tanto la clase media y la clase baja, ¿no? Bien, 5. Con respecto a la verdad o falsedad de las palabras subrayadas en el siguiente párrafo sobre los gallinazos sin plumas, sigamos por acá, marque la secuencia correcta. Ya, verdadero o falso. Dice, Don Santos, un anciano invidente y sus pequeños nietos, Efraín y Enrique. Ya a ver, ¿es invidente? ¿Es ciego? Falso. Falso, ¿no? Él es cojo, no es invidente. Sus nietos, Efraín y Enrique, eso sí está bien, ¿no? Está bien. Habitan en el mismo corralón junto al cerdo Pedro.
No, pues no es Pedro, es Pascual, ¿sí? Falso. Al cual los niños tienen que conseguirle alimentos a como dé lugar. Todo el cariño de Don Santos está dirigido a Pascual. ¿Es cierto o no? Falso, falso. El abuelo, el cariño del abuelo está dirigido al cerdo, es cierto. Él Sí, prefiere al cerdo más que a sus nietos. Es cierto esto. Es por ello que obliga a los niños a trabajar aún estando enfermos. Claro, correcto. Ya, entonces la secuencia correcta sería falso, verdadero, falso y dos verdaderos más, ¿no? Clave D de dedo, ¿sí? La D. Clave D. Pregunta 6. No se relaciona con las características de la narrativa de Ribeiro. Ojo, no se relaciona, ¿cuál no es? Sus personajes son seres marginales del mundo urbano, ¿sí? Si hay personajes marginales en la ciudad. Su obra nos acerca al universo de la ciudad y del migrante. También, está bien, ¿sí? Se relatan tensiones y angustias solo de la clase media. ¿Solo de la clase media? No, porque nos habla de personajes que están muy empobrecidos también, ¿ya? Junto a la clase media aparecen los sectores más desplazados, más marginados, ¿no? Ya, esto sería lo falso, ¿de acuerdo? Lo falso, solo clase media, no, pues. Esa es la respuesta. 7-7. Con respecto al cuento Los gallinazos sin plumas, de Ribeiro, completa correctamente. El valor simbólico del cerdo pascual es doble. Por un lado encarna y por el otro representa. Ya, la respuesta está en Va- tres claves. Está en la D y la E. A ver, la D. El mundo moderno y las clases oprimidas. El cerdo representa al mundo moderno y a las clases oprimidas. No. No, La A, los oprimidos son los chicos. El chancho solamente come y crece y engorda, ¿no? La profesor. la A, Claro, la respuesta es la A. El chancho es la esperanza de desarrollo económico y también es la opresión de la urbe que crece a costa de los marginales o los migrantes, ¿no? Listo, clave A de avión. Ya. Chicos, aquí vamos a hacer una pausa para enviarles el temático porque ya estamos contra el tiempo, ¿ya? Voy a enviarles el temático para ya ir cerrando la clase. Ya, entonces atentos, listos para el temático. Ya, y no se olviden enviar por tareas el resumen de esta clase, ¿ya? Está, ya lo he puesto en intranet también. Ya, entonces ahora sí voy a colocar el enlace. Listo, ahí está. A ver, confírmame si se puede ingresar. Sí. Sí, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, Sí, profesor. ya a resolver, muchachos, tienen ahí 5 preguntitas sobre el tema tratado, ¿no? Profe, ponga chicha. ¿Te gustó Chacalón? Sin duda, pues, un monstruo de la música popular. Póngase, profe, ponga. Bueno, tenía a la mano solamente esa melodía de Chacalón, pues, chicos, por eso la puse ahí. Se ajusta al tema, se ajusta al tema. A ver, vamos a ver dónde está.
Para todos mis Profe, hermanos una pregunta. colombianos que labran el campo. Dime. ¿A qué hace referencia sociedad oficial? Sociedad oficial es la sociedad que goza de privilegios, que tiene buena casa, buena vida, buena educación, vida cómoda. ¿Ya? O sea, tienen buena condición de vida, ¿no? Con privilegios, ¿ya? A ver, a pedido del joven. Para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos, le canta Chacalón y la nueva crema. Ataja, mi hombre. Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni ropa ni me ladre, solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar. Busco una nueva vida en esta ciudad, donde todo es dinero y hay maldad. Con la ayuda de Dios sé que triunfaré, y su patria nueva feliz seré, feliz seré, oh, 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 feliz seré, oh, oh, oh. Una nueva vida en esta ciudad, donde todo es dinero y hay maldad. Con la ayuda de Dios sé que triunfaré, y junto a ti, mi amor, que feliz seré. Soy un muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni ropa ni me ladre, solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar. Con sabor, Satoshi. Y tú también, mi calor, hombre. Muchas personas se preguntan qué es el Libro de Mormón. Quizás oyeron del musical o pensaron que era divertido. Triciclo con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj, camisas, chucherías, de todo en las calles y el montón. Persiguen la primera venta, las calles están repletas, impulsa el triciclo ambulante llamado Perú. Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar. Obreros, empleados, doctor, enfermera y hasta un capitán van mirando su reloj mientras el microbusero impulsa esa historia.
gloria inmortal, resurrección. Vamos a empezar. Muchos zapatos vamos a gastar para llegar. Mano para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Ya. Bien, chicos, ya estamos en la parte final. Ya terminen su formulario. Bueno, hemos a pedido del público puesto algunas melodías. De paso estamos pues ¿no? Asociándolo con el tema, ¿ya? Con el momento actual también, ¿no? Perú está en una etapa de crisis política. Una vez más, los políticos, pues, pensando en ellos mismos, no en el país, ¿no? Por eso, las protestas que se ven actualmente, ¿no? Claro, hay que mostrar el rechazo, no la violencia, pero sí mostrar, pues, que hay desacuerdo, ¿no? Con las decisiones, las malas decisiones pésimas, pues, ¿no? De la clase política actual, ¿no? Bien, chicos, ahora sí, vamos terminando. Voy a dejar el Profesor, formulario unos 5 minutos más, ¿sí? 5 minutos más y ya lo cierro, ¿ya? profesor, Sí, sí, dime. ¿puede contestar la pregunta que le hice por interno, por favor? Ah, ya, voy a revisar. Dice... Ya, cada una vale 4 puntos. Si aciertan en una, vale 2 puntos. ¿Sí? Yo voy a revisar, si aciertan en una, vale 2 puntos. Si aciertan las dos, vale 4 puntos. Ya, así es. Ya, Así gracias. es. Listo. Bien, muchachos, entonces vamos terminando aquí. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta la próxima. ¿Ya? Terminen su formulario. ¿Ya? Va a estar abierto 5 minutos más. Chao, chao. Nos vemos. No, profe, cuídese. Chao. Chao, Edith. Nos vemos.